Bienvenidos a la Biblioteca Hermética. Tenemos en nuestras manos uno de los libros de texto mágicos más influyentes de la tradición esotérica occidental, los Asterisco, 3 libros de filosofía oculta, Asterisco, de Enrich Cornelius Agrippa, publicados por primera vez en latín en 1531. Agrippa fue un erudito del Renacimiento, médico, teólogo, abogado y mago que sintetizó casi todas las corrientes de conocimiento medieval y antiguo disponibles para él: cábala, neoplatonismo, hermetismo, alquimia, astrología y filosofía escolástica. Escribió durante un momento extraordinario en el que la recuperación de los textos griegos y la invención de la imprenta habían hecho accesible todo el corpus del esoterismo occidental. Los Asterisco, 3 libros de filosofía oculta, Asterisco, se convirtieron en el grimorio fundamental de la tradición mágica occidental. Todas las órdenes esotéricas importantes que siguieron, la orden hermética de la Aurora, las sociedades rosacruces y más tarde los practicantes de magia, se inspiraron directamente en la sistematización de Agrippa. Lo que Agrippa logró fue notable: tomó los fragmentos dispersos de conocimiento cabalístico, hermético y astrológico y los entretejió en una filosofía coherente de correspondencia. Demostró que los mismos principios operan en todos los niveles de la realidad divina, intelectual, celestial, elemental y humana, y que el mago trabaja entendiendo y manipulando estas correspondencias. El extracto que leemos hoy proviene del libro segundo, que se centra en la numerología que subyace a toda la creación. En la tradición esotérica occidental, los números no son meras abstracciones matemáticas, son las gemas del poder divino mismo. Cada número vibra con resonancia simbólica en múltiples planos del ser. Lo que Agrippa nos está enseñando es un método para leer la realidad como un sistema unificado de matemáticas sagradas. Este texto influye directamente en cada sistema de tarot, en cada meditación cabalística, en cada tabla de correspondencia astrológica utilizada hoy en día en la tradición occidental. Ahora, leamos el texto mismo. Guión. En el mundo ejemplar, Yodo. Una esencia divina, fuente de todas las virtudes y poderes, cuyo nombre se expresa con una letra sencillísima. En el mundo intelectual, el alma del mundo. Una inteligencia suprema, la primera criatura, la fuente de la vida. En el mundo celestial, el sol. Un rey de las estrellas, fuente de vida. En el mundo elemental, la piedra filosofal. Un sujeto e instrumento de todas las virtudes naturales y sobrenaturales. En el mundo menor, el corazón. Uno primero vivo y último muriendo. En el mundo infierno, Lucifer. Un príncipe de la rebelión, de los ángeles y de las tinieblas. Guión. Capítulo quinto, del número de 2 y su escala. El primer número es de 2 porque es la primera multitud, no puede ser medido por ningún número excepto por la unidad sola. La medida común de todos los números no está compuesto de números, sino de una sola unidad, ni se llama número no compuesto, sino más propiamente no compuesto. El número de 3 se llama primer número no compuesto, pero el número de 2 es la primera rama de la unidad y la primera procreación. Por eso se llama generación, hijono, y una corporación imaginable, la prueba del primer movimiento, la primera forma de paridad, el número de la primera igualdad, extremidad y distancia entre ellos, y por tanto de equidad peculiar, y el acto propio del mismo, porque consta de dos, igualmente en equilibrio, y se llama número de la ciencia, y de la memoria, y de la luz, y número del hombre, que se llama otro, y mundo menor, también se llama número. De la caridad y del amor mutuo, del matrimonio y de la sociedad, como está dicho por el Señor, dos sean una sola carne. Y Salomón dice, es mejor que estén dos juntos que uno, porque se benefician de su mutua sociedad. Si uno cae, el otro lo sostendrá. Hay del que está solo, porque cuando cae no tiene otro que le ayude, y si dos duermen juntos, se calentarán el uno al otro. ¿Cómo puede uno tener calor solo? Y si alguno prevalece contra él, dos le resisten. Y se llama número del matrimonio y del sexo, porque hay dos sexos, masculino y femenino, y dos palomas dan a luz los huevos, del primero nace el macho y del segundo la hembra. También se le llama medio, que es capaz, que es bueno y malo, que participa, y el principio de la división, de la multitud y de la distinción, y significa materia. Este es también a veces el número de la discordia y de la confusión, de la desgracia y de la inmundicia, de donde dice San Jerónimo contra Joviano, que por eso no se habló en el segundo día de la creación del mundo, y Dios dijo que era bueno, porque el número de 2 es malo. Por eso también fue que Dios ordenó que todos los animales inmundos entraran en el arca por parejas, porque, como dije, el número de 2 es un número de inmundicia, y es muy desgraciado en sus adivinaciones, especialmente si aquellas cosas de donde se toma la adivinación son saturnales o marciales, porque estos dos son considerados desafortunados por los astrólogos. También se dice que el número 2 provoca apariciones de fantasmas y duendes temibles, y trae travesuras de espíritus malignos a quienes viajan de noche. Pitágoras, como informa Eusebio, dijo que la unidad era Dios y un buen intelecto, y esa dualidad era un demonio y un intelecto malo, en el que hay una multitud material. Por eso dicen los pitagóricos que 2 no es un número, sino una cierta confusión de unidades. Y Plutarco escribe que los pitagóricos llamaban a la unidad Apolo, y a los dos lucha y audacia, y 3 la justicia, que es la perfección más elevada y no está exenta de muchos misterios. Por lo tanto hubo 2 tablas de la ley en el Sinai, 2 querubines mirando al propiciatorio en Moisés, 2 olivos goteando aceite en Zacarías, 2 naturalezas en Cristo, la divina y la humana. Por lo tanto, Moisés vio 2 apariciones de Dios, a saber, su rostro y sus espaldas, también 2 testamentos, 2 mandamientos de amo, 2 primeras dignidades, 2 primeras personas, 2 clases de espíritus, buenos y malos. 2 criaturas intelectuales, un ángel y un alma, 2 grandes luces, 2 solsticios, 2 equinoccios, 2 polos, 2 elementos que producen un alma viviente, a saber, tierra y agua. La escala del número de 2. En el mundo ejemplar, Yael. Los nombres de Dios expresados con 2 letras. En el mundo intelectual, un ángel. El alma. 2 sustancias inteligibles. En el mundo celestial, el sol. La luna. 2 grandes luces. En el mundo elemental, la tierra. El agua. 2 elementos que producen un alma viviente. En el mundo menor, el corazón. El cerebro. 2 asientos principales del alma. En el alma infernal, Behemet llorando. Leviatán, rugiente de dientes. 2 jefes de los demonios. 2 cosas que Cristo amenaza a los condenados. Guión. Capítulo sexto, del número de 3 y su escala. El número 3 es un número no compuesto, un número sagrado, un número de perfección, un número sumamente poderoso. Pues hay 3 personas en Dios, hay 3 virtudes teologales en la religión. Por lo tanto, este número conduce a las ceremonias de Dios y de la religión, por cuya solemnidad se repiten 3 veces las oraciones y los sacrificios. De donde Virgilio canta, los números impares son deliciosos para Dios. Y los pitagóricos lo usan en sus santificaciones y purificaciones, de donde en Virgilio, este limpió y lavó con agua pura. 3 veces sus compañeros. Y es más adecuado en ataduras o ligaduras, de ahí lo de Virgilio, yo camino primero con estos hilos, que son 3 y varios, sobre el altar 3 veces llevaré tu imagen. Y un poco después, nudos, amarilis, corbata, de 3 colores, entonces di, estos lazos los dejo yo, para que Venus sea. Y leemos de Medea, ella pronunció 3 palabras, que provocaron un dulce sueño a voluntad, el mar agitado, las olas furiosas se detienen. Y en Plinio era costumbre en toda medicina escupir con 3 desaprobaciones, y por tanto curarse. El número 3 se perfecciona con 3 aumentos, largo, ancho y profundo, más allá de los cuales no hay progresión de dimensión, de ahí que el primer número se llame cuadrado. Por eso se dice que a un cuerpo que tiene 3 medidas, y a un número cuadrado, no se le puede añadir nada. Por eso Aristóteles, al comienzo de sus discursos sobre el cielo, lo llama como una ley según la cual todas las cosas están dispuestas. Porque las cosas corporales y espirituales constan de 3 cosas, a saber, principio, medio y final. Por 3, como dice Trismegisto, el mundo se perfecciona, emanene, necesidad y orden, es decir, concurrencia de causas, que muchos llaman destino, y su ejecución para dar fruto, aumento y debida distribución del aumento. Toda la medida del tiempo se concluye en 3, a saber, pasado, presente y porvenir. Toda magnitud está contenida en 3, línea, superficies y cuerpo. Todo cuerpo consta de 3 intervalos, largo, ancho y espeso.
La armonía contiene tres consentimientos en el tiempo: diapasón, temión, diatestaron. Hay tres clases de almas: vegetativa, sensitiva e intelectual. Y como dice el profeta, Dios ordena el mundo por número, peso y medida, y el número 3 se atribuye a sus formas ideales, como el número 2 a la materia procreadora, y la unidad a Dios, quien la hace. Los magos constituyen tres príncipes del mundo: Poromasis, Mitis, Paraminis, es decir, Dios, la mente y el espíritu. Por los tres cuadrados o sólidos se distribuyen los tres números de 9 de las cosas producidas, a saber, de lo superceleste en 9 órdenes de inteligencias, de lo celestial en 9 orbes, de lo inferior en 9 clases de cosas generables y corruptibles. Por último, en este orbe ternario, a saber, 27, se incluyen todas las proporciones musicales, como lo hacen Platón y Proclo en sus discursos generales. Y el número de 3 tiene en la armonía de 5 la gracia de la primera voz. También en las inteligencias existen tres jerarquías de espíritus angelicales. Hay tres poderes de las criaturas intelectuales: memoria, mente y voluntad. Hay tres órdenes de los bienaventurados, a saber, de mártires, confesores e inocentes. Hay tres cuaterniones de signos celestes, a saber, de bienes fijos, muebles y comunes, como también de casas, a saber, centros, triunfando y cayendo. Hay también tres rostros y cabezas en cada signo y tres señores de cada triplicidad. Hay tres fortunas entre los planetas. Tres gracias entre las diosas. Tres damas del destino entre la tripulación infernal. Tres jueces. Tres cuyas. Cerebro de tres cabezas. Leemos también sobre una Hécate tres veces doble. Tres veces de la Virgen Diana. Tres personas en la divinidad supersustancial. Tres tiempos, de naturaleza, ley y gracia. Tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Jonás estuvo 3 días en el vientre de la ballena, y tantos fue Cristo en el sepulcro. La escala del número de 3. En el mundo original, el Padre, Shaddai, el Hijo, el Espíritu Santo. El nombre de Dios con 3 letras. En el mundo intelectual, supremo inocentes. Medio mártires. El más bajo de todos, los confesores. 3 jerarquías de ángeles. 3 grados de los bienaventurados. En el mundo celestial, móviles esquinas del día. Fijo sucesivo nocturno. Común al participar. 3 cuaterniones de signos. 3 cuaterniones de casas. 3 señores de las triplicidades. En el mundo elemental, sencillo. Compuesto. 3 veces compuesto. 3 grados de elementos. En el mundo menor, la cabeza, en la que crece el intelecto, respondiendo al mundo intelectual. El pecho, donde está el corazón, asiento de la vida, respondiendo al mundo celestial. El vientre, donde está la facultad de generar, y los miembros genitales, respondiendo al mundo elemental. 3 partes, respondiendo al triple mundo. En el mundo infierno, palectominos malvado. Mejera atacó apostatas. Tesipone radamantus infieles. 3 furias infernales. 3 jueces infernales. 3 lados de los condenados. Guión. Capítulo séptimo, del número 4, y de su escala. Los pitagóricos llaman al número de los 4 tetráctiles y lo prefieren antes que todas las virtudes de los números porque es el fundamento y la raíz de todos los demás números, de donde también todos los fundamentos, tanto en las cosas artificiales como en las naturales y divinas, son 4 cuadrados, como luego mostraremos, y significa solidez, que también se demuestra por una figura de 4 cuadrados. Porque el número 4 es el primer plano de 4 cuadrados que consta de 2 proporciones, de las cuales la primera es de 1 a 2, la última de 2 a 4, y procede en una doble procesión y proporción, a saber, de 1 a 1 y de 2 a 2, comenzando en la unidad y terminando en la cuaternidad, cuyas proporciones difieren en que según la aritmética son desiguales entre sí, pero según la geometría son iguales. Por lo tanto, a Dios Padre se le atribuye un cuadrado de 4, y también contiene el misterio de toda la Trinidad, porque por su única proporción, a saber, por el primero de 1 a 1 se significa la unidad de la sustancia paterna, de la que procede un hijo, igual a él, por la siguiente procesión, también simple, a saber, de 2 a 2, se significa por la segunda procesión el Espíritu Santo de ambos, que el Hijo sea igual al Padre por la primera procesión, y el Espíritu Santo sea igual a ambos en la segunda procesión. De ahí que ese superexcelente y gran nombre de la divina Trinidad de Dios esté escrito con 4 letras, a saber, Yo te digo, donde es la aspiración, el significa la procedencia del espíritu de ambos, porque al estar duplicado termina ambas sílabas y el nombre completo, pero se pronuncia Jehová, como algunos quieren, de donde ese Jovis de los paganos, que los antiguos representaban con 4 orejas, de donde el número 4 es la fuente y cabeza de toda la divinidad. Y los pitagóricos la llaman la fuente perpetua de la naturaleza, porque hay 4 grados en la escala de la naturaleza, a saber, ser, vivir, ser sensato, comprender. Hay 4 movimientos en la naturaleza, a saber, ascendente, descendente, yendo hacia adelante, circular. Hay 4 esquinas en el cielo, a saber, subiendo, bajando, la mitad del cielo y el fondo del mismo. Hay 4 elementos bajo el cielo, a saber, fuego, aire, agua y tierra. Según estos, hay 4 triplicidades en el cielo, hay 4 primeras cualidades bajo el cielo, a saber, frío, calor, sequedad y humedad. De estos son los 4 humores: sangre, flema, cólera y melancolía. También el año se divide en 4 partes, que son primavera, verano, otoño e invierno. Además, el viento se divide en este, oeste, norte y sur. Hay también 4 ríos del paraíso y otros tantos infernales. Además, el número 4 constituye todo el conocimiento. En primer lugar, llena cada progreso simple de los números con 4 términos, a saber, siendo 1, 2, 3 y 4, constituyendo el número 10. Llena cada diferencia de números, el primero par y el primero impar. Tiene en música de atestaron la gracia de la cuarta voz. También contiene el instrumento de 4 cuerdas y un diagrama pitagórico, mediante el cual se descubren en primer lugar todas las melodías musicales y toda la armonía de la música. Para doble, algunos 4 veces doble, una y media, una y una tercera parte, una concordia de todos, una doble concordia de todos, de 5, de 4, y toda consonancia está limitada dentro de los límites del número 4. Guión. Este es el corazón del método de arriba, la doctrina de la correspondencia y el número sagrado.